En el planteamiento inicial que hemos venido haciendo sobre pensamiento sistémico, hemos llegado a entender elementos que varios autores plantean sobre la teoría de sistemas. El propósito de hoy es que ustedes, los participantes, entiendan, dispongan de una herramienta que les va a permitir abordar problemas como se planteaba en el programa inicial, problemas multidisciplinarios del mundo real. No importa en qué disciplina nos movamos, no importa el problema que nos presente, porque puede ser un problema en el área de salud, en el área de educación, en transporte, en minería, etc. Pero debemos tener una forma de abordar este problema. Webb-Solman nos proporciona 5 consideraciones que ustedes ya están leyendo en el material y que nos van a permitir abordar esos problemas, entenderlos. El planteamiento radica en lo siguiente: cuando usted quiere entender un sistema, lo importante es definirlo, y la definición de ese sistema radica en que se tenga claro el objetivo del sistema y de pronto se considere el punto de referencia de quienes estudian el sistema. Es bien importante, porque no es lo mismo un sistema, por ejemplo el sistema ciudad, si hablamos de los objetivos del sistema ciudad, no es lo mismo el objetivo del sistema ciudad para un ecologista que para un ingeniero de sistemas o para un funcionario público. El objetivo es diferente. En el caso del ecologista, el objetivo del sistema estará orientado siempre al medio ambiente. En el caso hablemos del funcionario público, pues estará pensando en el desarrollo social, en las obras que se puedan desarrollar en una comunidad. Por lo tanto, los objetivos dependen del especialista, de la disciplina más bien en la que estemos trabajando, y del punto de referencia que se estudie. Pues si nos damos cuenta, para el ecologista el punto de vista es medio ambiente, pero para el otro profesional, para el funcionario público, pues el punto de referencia es otro. Punto a pensar tiene que ver con desarrollo social. Además, habría que pensar qué interés tiene el grupo o personas que están estudiando el sistema. Pues pensemos que el interés que tiene, para tomar el mismo ejemplo de la ciudad, el ecologista, pues el interés que tiene en el sistema es preservar el sistema, mantener el sistema. Para el funcionario público, el interés en el sistema es desarrollarlo, hacer desarrollo social, repito. Y por último, pues pensemos que para el ecologista lo importante del modelo, o sea, la representación del sistema, como para cualquier disciplina, es estudiar el sistema. Pero si observamos el modelo del sistema ciudad, por ejemplo, el mapa del sistema ciudad, es diferente al mapa ecológico. De pronto, en el mapa del sistema ciudad encontramos las comunas, pero en el mapa ecológico, para el ecologista encontraríamos de pronto donde hay fuentes de agua, donde hay contaminación atmosférica, por ejemplo. Volviendo al inicio
de la charla lo que estamos planteando es lo siguiente: queremos disponer de una herramienta que permita abordar problemas y entenderlos, definirlos, teniendo en cuenta objetivos, el punto de referencia de quien lo estudia, los intereses, el modelo que se utiliza. Para eso, Shorman nos proporcionó 5 consideraciones básicas. La primera, el objetivo del sistema. La segunda, el medio ambiente del sistema. La tercera, los recursos del sistema. La cuarta, las componentes del sistema. Y por último, la administración del sistema. Para entender estos 5 conceptos, vamos a revisar el ejemplo que se anexó en el material. El ejemplo está relacionado con un club de fútbol, como ustedes ya lo han visto. Y en este caso, pues, si iniciamos con la consideración inicial de objetivos del sistema, se darán cuenta que siempre hay que seguir una jerarquía de objetivos, un sistema de objetivos, que normalmente es el objetivo general y unos objetivos específicos que apuntan al logro del objetivo general. Entonces, podemos observar que siempre ese objetivo general es un verbo en infinitivo, como el caso del que estamos viendo, que es promover. En el caso del club de fútbol, la cultura y la recreación. Estamos viendo que el verbo promover es un verbo adecuado, podría ser fomentar. Hay que buscar un verbo adecuado. A través de la práctica del fútbol organizado empresarialmente, como ven ustedes, es el fin último del sistema, para la cual el sistema ha sido concebido, diseñado, implementado, puesto en marcha. Eso es el objetivo general. Y luego pensar en objetivos específicos que apunten al logro de ese objetivo general. Como ustedes ven, el primer objetivo específico habla de participar en torneos rentados de fútbol a nivel nacional e internacional. Entonces, si analizamos, nos damos cuenta que esa participación en torneos apunta a promover la cultura y la recreación. Efectivamente, eso está bien, de modo que ese objetivo es un objetivo específico que apunta al logro del objetivo general. El segundo objetivo, fomentar el desarrollo de futuros jugadores a través de las escuelas de fútbol, pues es un objetivo que de todas maneras también apoya la promoción de la cultura y la recreación y complementa ese concepto de a través de la práctica de fútbol organizado. Y por último, en cuanto a objetivos específicos, mantener la estabilidad económica y social con el involucramiento permanente de socios. Allí hablemos de que ese objetivo general se ve apoyado por un objetivo específico, una meta que es una meta económica. Si no se logra esta meta económica de mantener la estabilidad económica y social, pues no se podrá promover la cultura y la recreación. La sugerencia es que se establezca o se haga el planteamiento de un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Podría ser hasta 2, es aceptable. 3 objetivos específicos, mínimo hasta 2 objetivos para el ejercicio que ustedes van a desarrollar. Continuemos con la segunda consideración bien importante, y el gráfico es amplio para explicarlo. Si se dan cuenta ustedes, según la definición de ambiente, esa definición de ambiente no es lo que
está fuera del sistema de esa manera tajante. Son personas, componentes, fenómenos o cosas que no están dentro de la frontera del sistema. Si ustedes ven los círculos con óvalos blancos, están fuera de la frontera, y los que están dentro de la frontera son los propios del sistema. Los que están fuera, los 4 que están fuera como ejemplo, de alguna manera cuando cambian afectan los intereses del sistema. El primero, la I mayor. La I mayor es una componente que no está dentro de la frontera del sistema, pero que si cambia sus políticas, sus normas, sus directrices, afecta el sistema. Por eso está en el ambiente del sistema. Si miramos los otros clubes también están en el ambiente del sistema, porque si hay cambios en las políticas de los otros clubes, en el comportamiento de esa componente, pues también afecta los intereses de mi sistema. Con mayor razón cuando hablamos de la FIFA, pues la FIFA, ese componente externo a la frontera, afecta directamente los intereses, los objetivos del sistema que estamos tratando, el club de fútbol. Y por último, la DIAN. La DIAN, cuando genera o hay una reforma tributaria, que hay cambios en los impuestos, pues el club se ve afectado. Desde ese punto de vista, entendamos de nuevo que si algo es importante en la definición de un sistema es entender el sistema, es delimitar el sistema. Y delimitar el sistema consiste en entender exactamente qué está en el ambiente, qué componentes son del ambiente y qué componentes son del sistema. Veamos la tercera consideración. El gráfico nos ayuda a ilustrarlo. Ya hemos planteado que el modelo mental que se debe crear cuando hablamos de recursos del sistema, inmediatamente es entender que esos recursos son los que entran al sistema y que son utilizados por los procesos para generar productos o servicios. Entonces, si analizamos el gráfico y la tabla, encontramos que hemos categorizado esos recursos en recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, el tiempo, que es un recurso que está involucrado en todos los sistemas, la información y el conocimiento. Podemos observar entonces que en la entrada del sistema el ejemplo y la ilustración nos permite entenderlo. Pues los médicos, hablemos de el tiempo de los médicos o el tiempo de los técnicos, y podemos continuar ilustrando no solamente recurso humano, puede ser materiales, balones, uniformes, medicamentos. Y si hablamos de los recursos tecnológicos que entran, pues los equipos médicos que se utilizan para examinar, para practicar exámenes a los futbolistas, o los vehículos también serían, o los equipos de gimnasio también serían insumos. No le digamos insumos, digamos entradas al sistema, porque se utilizan en el sistema, entran al sistema y son utilizados en los procesos del sistema.
Y si hablamos de financieros, pues se requieren dinero, que puede ser en bonos o pueden ser créditos. Esos son recursos financieros. Ya hablamos del tiempo, que el tiempo es un recurso que está involucrado en todos los sistemas. Si observamos la información, pues hablemos de datos sobre jugadores. Es decir, el club debe disponer de datos de todos sus jugadores, toda la información sociográfica, toda la información dónde nació, cuánto pesa, dónde vive, toda la información. Y datos de los activos, por ejemplo, todos los activos que tenga el club. Tiene activos fijos, tiene equipos, tiene maquinaria, todo lo que tenga, vehículos. Y hoy en el siglo XXI existe un recurso que es fundamental, que es el conocimiento. No es lo mismo el conocimiento que tiene determinado club a otro club. Probablemente hay clubes que tienen mucho más conocimiento, mucho más trayectoria. Tácticas de fútbol, por ejemplo, que son conocimiento propio, un goodwill, algo que los diferencia de los otros clubes, conocimiento, tienen experticia que no tiene el otro club. Eso en cuanto a las entradas. Si observamos las salidas, los procesos, pues hemos ilustrado un proceso 1. Ese proceso 1, como ejemplo, puede ser un proceso de capacitación. Si analizamos en ese proceso de capacitación, pues hay insumos como técnicos, pero también hay tiempo de los técnicos, también hay instalaciones, también hay tecnología, porque pueden utilizar equipos. Hay procesos de entrenamiento. Entonces imaginen ustedes un proceso de entrenamiento de un club de fútbol, la cancha, los elementos que se utilizan para el entrenamiento, balones. Ese es el proceso de entrenamiento. Pero adicionalmente en el club de fútbol dimos un solo ejemplo, pero hay cantidades de procesos contables, administrativos, procesos de marketing, porque se vende a los socios, se hace promoción con los socios, de modo que hay un proceso. O cuando hay que vender la boletería de un partido de fútbol, también hay un proceso de promoción del club. Y lo que tenemos como salida, pues es sencillamente un espectáculo y jugadores entrenados. Y las escuelas de fútbol, ¿qué nos generan? Jugadores para vender. El club tiene jugadores listos para vender. Esto en cuanto a los recursos. Si observamos la consideración número 4, componentes del sistema, debemos ser cuidadosos cuando hacemos esta lista de componentes. Los componentes del sistema son los que cumplen con una misión, no son elementos, son grupos de elementos. Veamos el número 1, por ejemplo, el equipo. Los jugadores como tal constituyen una componente, porque cada jugador es un elemento identificable, y ese conjunto de jugadores constituyen la componente, ese conjunto de personas, constituyen la componente jugadores o equipo, llamémosle equipo más bien, el equipo como tal. Entonces los 20 y pico jugadores o 30 que tenga el club o 100 constituyen el equipo como tal. Y cada uno de ellos, repito, es un elemento.
porque es identificable, es físico, tiene nombre, tiene tamaño, digamos estatura, edad, raza. El segundo componente, el grupo técnico, lo mismo. El grupo técnico es un conjunto de personas y cada persona tiene características, nombre, edad, número de identificación, como ustedes lo puedan entender de esa manera. Entonces, ese grupo técnico también constituye otra componente. Los patrocinadores obviamente constituyen una componente, porque cada patrocinador es un elemento, pero son muchos patrocinadores. Entonces cada uno de ellos, siendo un elemento, el conjunto de elementos constituye la componente patrocinadores. Lo mismo con los socios. Quiere decir que, como estamos hablando de información sobre los socios, existe información, es un recurso del club. Sobre los patrocinadores existe también información. Estamos hablando de grupos administrativo y grupo de marketing en el número 5 y el número 6. Cada uno de ellos es una componente, porque el grupo administrativo está conformado por un conjunto de elementos, y el grupo de marketing también, y cada uno de ellos cumple con una misión, con una gran tarea dentro del sistema. Desde ese punto de vista, podemos observar que las componentes del sistema son un conjunto de elementos. No podríamos decir, para que lo tengan en cuenta, que una componente del sistema, por ejemplo, agregáramos un número 7 allí, sea el gerente del club. El gerente del club no es una componente, es solo un elemento. Y si habláramos de una componente, instalaciones, sí podríamos hablar de la componente instalaciones, porque el club puede tener muchas instalaciones y cada instalación es un elemento. Pero si colocáramos el estadio como una componente, es un error, porque el estadio es solamente un elemento de la componente instalaciones. Entonces, cuando establezcamos esta consideración, tengamos cuidado en determinar qué es una componente y qué es un elemento. Repito, una componente es un conjunto de elementos. Por último, veamos la consideración básica: administración. Si hablamos de la administración, pensemos que esa administración de un sistema la constituye una persona o un grupo interno o externo del sistema que hace posible que los objetivos del sistema se cumplan, primero. Segundo, que está pendiente de que el medio ambiente del sistema no afecte al sistema de manera radical. Trata de minimizar los impactos del medio ambiente al sistema. Además, ese administrador o esa administración del sistema propende porque los recursos del sistema se utilicen adecuadamente, es decir, que se utilicen con eficiencia, eficientemente. Y por último, que los componentes cumplan
con su medida de actuación. ¿Qué es que cumplan con su medida de actuación los componentes? Que logren sus estándares o sus metas, es decir, que logren ese nivel deseado. Entonces, si la componente es la componente de recursos humanos y la componente, su meta es entrenar 100 funcionarios en el año, entonces la medida de actuación es buena cuando esa componente logra esa meta. En el caso de un estándar, entonces la velocidad de transmisión es de 56 kilobits, como anteriormente hablábamos en los módems. Entonces, si el sistema, la componente cumple con eso, desde ese punto de vista, la componente logró su estándar. Entonces, el administrador propende porque las componentes cumplan con su medida de actuación. Repito, ¿qué es cumplir con su medida de actuación? Que cumplan con su estándar o con su meta. Referente al club de fútbol, el ejemplo que estamos tratando, se dieron cuenta, estamos planteando que el administrador del sistema es la junta directiva del club. ¿Por qué? Porque la junta directiva del club es la que está en la preocupación o está impulsando para que el club cumpla con sus objetivos. Primero. Segundo, que el medio ambiente controla, que el medio ambiente trata de que el medio ambiente no afecte radicalmente al sistema. Tercero, que se utilicen adecuadamente los recursos. Y cuarto, que las componentes, ¿cuáles componentes? El equipo, el grupo técnico, el grupo administrativo, cumplan con su medida de actuación. Espero que estas aclaraciones respecto a este ejemplo, a estos conceptos, les hayan quedado claros y estaremos disponibles para aclarar cualquier duda y nos veremos en la próxima charla. Gracias.